Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, el kirchnerismo en busca de símbolos. El kirchnerismo enfrenta las dolencias de su gestión como quien saca el agua del Titanic con una cucharita. Terminando el año, la crisis económica se palpa en cada ámbito, en cada casa, se palpa en la calle. La lamentable gestión del COVID funcionó como esas drogas de pésima factoría que otorgan una sensación extática, inmediata y que duran la nada. El gobierno supo tener altísimos índices de popularidad apenas implementada la cuarentena. La promesa para esto era preparar el sistema de salud, pero no ocurrió semejante cosa y para colmo el encierro y el parate terminaron por quebrar una economía que ya venía chamuscada. La popularidad se vino en picada, como el resto de los números obviamente, y tras cartón también se agravó todo índice relacionado con el tema de la pandemia, situando al país entre los primeros lugares de quienes peor lo han hecho. Tristísimo ranking. Frente a este panorama, el presidente solo atinó a huir hacia adelante, mes tras mes, renovación tras renovación del confinamiento que ya es eterno. La caída económica es brutal y el kirchnerismo no acostumbra a gobernar en austeridad, es decir, el ajuste no es lo suyo. La base electoral se inquieta y la paciencia de la araña no es de chicle, así que el gobierno ha decidido hacer lo que mejor le sale: construir simbología. En los albores del kirchnerismo, otro accionar simbólico forjó los lazos de un relato setentista que le dio hasta la fecha pingües réditos. Si bien el matrimonio Kirchner jamás había mostrado la más remota inclinación por la problemática de los derechos humanos, ni había tenido la menor muestra de valentía durante el proceso militar, bastó con que Néstor Kirchner hiciera bajar, años después de lo ocurrido y del proceso, ¿no? Por supuesto, pero hiciera bajar el cuadro de Videla para ganarse la devoción y fidelidad de un sector que le perdonó de ahí en más cualquier cosa. Esa sagacidad para la construcción simbólica es de cuidado, sobre todo si se quiere analizar el complejo rompecabezas que es el ejercicio del poder político actual y sus alcances. Actualmente, el poder en Argentina se distribuye de una manera ciertamente compleja. Los votos y la épica militante pertenecen a la vicepresidente, 2 veces presidente, Cristina Fernández de Kirchner, y, en proporción muy desigual, orbitan el presidente y su débil conglomerado de alianzas y funcionarios. Ojo, si bien Alberto Fernández hace toda clase de gestos para congraciarse con Cristina, sus fracasos son un estigma que la daña a ella. En 2 oportunidades, la vicepresidente dejó este estigma de manifiesto, eligiendo la vía epistolar para despegarse de la esquiva suerte del presidente. A fines de octubre difundió una carta en su cuenta de Twitter, llamando a sellar una especie de acuerdo con todos los sectores políticos, económicos, sociales y mediáticos para combatir el problema de lo que ella describió como economía bimonetaria. Con esta misiva, Cristina reconocía que el dólar es un problema que no pueden resolver y que con ellos solos no alcanza. Lo alarmante de la carta de octubre fue que ni se le consultó ni se consideró al presidente, cuya gestión estaba claramente insultada en esa carta con conceptos como que los funcionarios no funcionan y repartía palos de opinada sutileza mientras dejaba al presidente plantado en los actos conmemorativos de la muerte del marido de Cristina, Néstor Kirchner. Entre otras cosas, Cristina decía en la carta de octubre: nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla. Esas eran las palabras de Cristina. Bueno, nuevamente, hace poquísimos días, la vicepresidente, usó una carta como daga, esta vez mientras el señor ministro de Economía, Martín Guzmán, negociaba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuestión que Guzmán necesitaba un préstamo para saldar los vencimientos del otro préstamo que el FMI le hizo otrora a el expresidente Mauricio Macri. Para esto, Guzmán tiene que mostrar que tiene alguna forma, aunque sea ficcional, de pagarlo.
y la maquinita de imprimir está que arde, así que no queda otra, hay que ajustar. Por eso, y aún con la cuarentena vigente, Guzmán ha debido suspender el IFE, que es una especie de subsidio al parate, y al mismo tiempo suspender el auxilio a las empresas que no pueden pagar los sueldos, la ATP. En paralelo, Guzmán descongeló las tarifas y va a recortar la obra pública. Al sistema previsional, el gobierno le asestó un mortal guadañazo. Un ajuste puro y duro hecho por un kirchnerismo acostumbrado a regalar. Las fechas no ayudan y las elecciones del 2021 están a la vuelta de la esquina. La tormenta perfecta. Bueno, de esa tormenta se quiso despegar la vicepresidente con una nueva descarga de munición epistolar, esta vez firmada por los senadores peronistas, que es lo mismo que decir que la dictó Cristina. La carta se envió directo a la directora del Fondo Monetario, la señora Georgieva, pasando por arriba de la misión del fondo que estaba en Argentina y del mismísimo ministro de Economía. Allí, el kirchnerismo puro se despega de nuevo de las medidas del gobierno y entre críticas al gobierno anterior y al propio organismo se encargan de deslizar que el préstamo correrá una suerte similar a los otorgados anteriormente, dejando a Alberto como el único responsable del naufragio del barco nacional. Un Alberto sin liderazgo y sin gestión, una debacle a merced del fuego amigo y del bullying de quienes no quieren quedar asociados al ajuste brutal que se viene. Ante este panorama, solo quedaba recurrir al simbolismo que disimule lo agrio del momento. Pobre Alberto, el peronismo tradicional trató de probar con una fecha simbólica como el Día del Militante, tratando de generar una movilización ejemplar. Gastaron muchísimo dinero y movieron mucha militancia, pero el resultado fue tan berreta que no se habían retirado aún los camiones cargados de sindicalistas y ya el efecto pertenecía al pasado. La otra apuesta fue escenográfica y es el famoso impuesto a la riqueza, fruto del despacho del hijo mayor del matrimonio Kirchner. Dicen que el impuesto será por única vez, pero eso es garantía de perdurabilidad, ya que en Argentina lo provisorio es eterno. Además, el oficialismo ha dicho que lo recaudado será para financiar proyectos de larguísimo plazo, así que es raro que vaya a alcanzar con una sola vez. Se notan mucho las costuras, señores, cuestión que ni las movilizaciones callejeras ni las apelaciones parlamentarias al resentimiento contra el capital dieron el menor resultado frente al tsunami que se avecina. Por eso salió a la cancha el simbolismo mayor, el lomo plateado de los símbolos, con el que el kirchnerismo plantea desterrar de la opinión pública el ajuste ortodoxo. ¿Cuál es ese simbolismo genial? La ley del aborto. Se trata de una ley que Alberto prometió en campaña, ojo, y retaseó a sus votantes todas las veces que se le vino en gana. Pero ahora la cosa se está pasando de oscura. Cristina se despega y lo humilla. La base electoral ya no sabe de qué disfrazarse. El desasosiego que apareja esta economía destrozada lo invade. Ya no le queda aquella épica de la cuarentena tampoco. Para colmo, el aparato del peronismo vislumbra la diáspora. Por eso, y con el poroteo de votos aún en duda porque no saben si pueden ganarlo, el gobierno envió al Congreso la ley que legaliza la interrupción del embarazo. Con esta movida están gastando la bala de plata. El aborto es un mecanismo de distracción potente, esto es cierto. Pero nada garantiza que su efecto, de ser exitoso, ojo, vaya a durar los largos meses de campaña electoral en el 2021 en plena crisis inflacionaria, recesión y desempleo. Después de todo, se trata de un gobierno con serios errores de diagnóstico. Por ejemplo, pretenden que la recuperación venga del agro y ¿qué hacen? Promueven retenciones confiscatorias, impuestos a los patrimonios altos que van contra el capital de trabajo del campo, usurpaciones y recurrentemente amenazan a la gente con una reforma agraria. Sueñan, otro ejemplo, con un despegue de la industria del conocimiento y al mismo tiempo se encargan de condenar el teletrabajo a muerte.
al tiempo que además impiden el desarrollo de esta industria con un cepo cambiario autolesivo. Hablan, por ejemplo, de desarrollo energético mientras se impulsan nuevos impuestos, y así podríamos seguir al infinito. La disonancia entre la realidad y el diagnóstico es terrible. Mucho se ha dicho de las capacidades del presidente como equilibrista, pero estas destrezas medio como que no aparecen, y en cambio abundan contradicciones e inconsistencias, promesas de imposible realización y ensayos de ortodoxia económica que se avergüenzan de admitir. En los escasos meses que lleva el gobierno de Alberto Fernández, ha quemado tanto capital político que su limitación narrativa es obvia. Fue contra los comerciantes, contra los jubilados, destrozó la clase media, ganó la ira de los productores agropecuarios, logró la emigración de las empresas, se alejan los inversores, los sectores de la cultura y del progresismo empiezan a enarbolar reclamos y muchos enojos. No solo no logró unir a los argentinos ni cerrar la famosa grieta, sino que debe sacar de la galera estrategias compensatorias para la tribuna propia. En esta clave se debe leer el apuro enorme que tiene el kirchnerismo por tratar antes de fin de año la ley de aborto. Es, de nuevo, una apelación a la política kirchnerista del poder del símbolo. Tanto así que los muchachos ya sueñan con un virtual empate en el Senado que sea saldado por el voto positivo de Cristina Fernández de Kirchner. Un galardón que sería el galardón final de la izquierda peronista. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.